pantalla que preparamos. Que es justo platicar un poquito con Andy García sobre esta su pasión que tiene sobre Egipto. Y yo me gustaría iniciar preguntándote, Andy, para ti, ¿qué ha sido en lo que has investigado? ¿Cómo ves tú la vida cotidiana en Egipto? ¿Qué entiendes tú de esta civilización? ¿Qué te apasiona de Egipto? Bueno, la verdad que para hablar de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto hay que hacer un paréntesis para comprender la mentalidad que tenían los antiguos egipcios, ¿no? Eh, Era una mentalidad en la que ellos tenían unos aspectos fundamentales, ¿no? En su vida, los cuales el primero de ellos era el río Nilo, ¿no? Como dijo Heródoto, ¿no? Egipto es un don del Nilo, ¿no? Todo Egipto gira alrededor del Nilo, ¿no? Como dador de vida que es, ¿no? Eh, Otro aspecto que tenían ellos muy presente era la magia, ¿no? La magia formaba parte de la mentalidad egipcia desde el faraón, que era el mago supremo, hasta el pueblo llano, ¿no? Era una cosa presente en su vida cotidiana, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales de la vida cotidiana del pueblo egipcio era el sentimiento de Ma'at, ¿no? Del orden y la justicia y la verdad, ¿no? Eh, cuyo primer exponente era el faraón, ¿no? Claro, porque era el que a través de la magia, todo va unido, ¿verdad? Era el que debía de mantener el mar en su estado de equilibrio. El otro aspecto era el, el poder que le daban a la palabra, ¿verdad? A la escritura, a la palabra Disha y a la escritura, ¿no? Que consideraban como un atributo del dios Tot, ¿no? El dios, el patrón de los escribas, y según ellos, cuando estas palabras eran recitadas por los sacerdotes, cobraban vida, ¿no? Todo lo que decían a través de las palabras eh, cobraban vida, sobre todo en nombre de las personas, ¿no? Si en una tumba, por ejemplo, escribían en nombre de una persona, era para que éste perdurase en la eternidad y pudieran leerlo cada vez que fueran a depositar ofrendas en las tumbas, sus familiares y las personas allegadas, ¿no? De eso existe la Damnatio Memorae, ¿no? Como bien sabrás tú, Marcela, que cuando borraban el nombre de una persona era condenarlo al olvido, ¿no? Como si no hubiera existido y no tenía posibilidad de pasar al más allá, ¿no? Entonces, estos aspectos fundamentales son los que verdaderamente regían la vida de los antiguos egipcios, ¿eh? Tanto como en la imagen que tienes puesta, me gusta mucho este símil, ¿no? Porque esta foto es mía, ¿eh? Cuando estuve en Saqqara. Me gusta representarla, ¿no? Porque la pirámide del faraón Sosé, ¿no? Realizada por Imhotep, un gran escriba, médico, mago, sabio, arquitecto, al tener la forma escalonada, ¿no? Permite hacer una buena comparación de la escala social en Egipto, ¿no? En la cúspide tenemos al faraón, seguidamente el visir, su mano derecha. En el siguiente escalón aparecen los sacerdotes y los escribas. Los sacerdotes, todo tenían que pasar siendo escribas, ¿no? Porque tenían que saber leer y escribir para llevar los ritos a los templos. Y los escribas pues tenían una posición también muy elevada. En el siguiente escalón, como vemos, tenemos a la nobleza y a los mandos del ejército. Después, los artesanos, los agricultores y los ganaderos, ¿no? En fin, del pueblo llano y todos los trabajadores, ¿no? de las distintas labores, ¿no? Por último, los esclavos, que aunque en las películas, en los documentales
Nos hablan de los esclavos en Egipto, ¿no? Los esclavos en Egipto tenían derechos, eran esclavos, estaban al cargo del señor de la casa o de la señora de la casa, pero es cierto que tenían sus derechos, ¿no? No eran esclavos como nos tienen acostumbrados a ver los films y los documentales, ¿no? Entonces, comentando estos aspectos, sí me gustaría repasar brevemente algunos de ellos, ¿no? Porque la verdad que para hablar de la vida cotidiana del Antiguo Egipto necesitaríamos horas y horas, ¿no? Oh, bueno. La verdad que no es un tiempo que nos disponemos por el momento, ¿no? Por el momento. El río Nilo para ellos, Marcela, era lo que proporcionaba la vida a Egipto, ¿no? Tanto desde el delta hasta la primera catarata, ¿no? Era lo tenían como un dios, lo nombraron como el dios Hapi, porque era inmenso lo que hacía por Egipto, ¿no? Todo se basaba en el río Nilo. El poder de la magia era un aspecto que estaba, como he dicho antes, muy presente, ¿no? Ellos la denominaban Heka. El Heka hacía posible el poder del Heka, de la magia, que el Mat existiese y estuviese en equilibrio. El Mat, que era el sentimiento de orden y justicia promulgado por el faraón y desde el comienzo de la historia de Egipto, ¿no? Tiempos primigenios, era un concepto que tenían ellos asociado a la diosa Mat, ¿no? En cuanto al poder de la palabra recitada, como he dicho, lo tocaban un valor mágico, ¿no? Porque ya que según su pensamiento, como he comentado, sobre todo los nombres personales, al ser recitados por los sacerdotes o bien por personas de un alto estatus, sobre todo por los sacerdotes, cobraban para ellos vida, ¿no? Y al contrario de lo que piensa el gran público, los antiguos egipcios no se hallaban asesinados por la muerte, no, al contrario, la consideraban como una transición al más allá, un paso al más allá, obligatorio, y ya desde pequeños estaban mentalizados en ello, ¿no? Así como disfrutar de la vida plenamente, ¿no? Independientemente de la escala social a la que pertenecieran, ¿no? Era una cosa que desde pequeñito, ¿no? Los padres inculcaban a sus hijos, ¿no? Sí es cierto que los ritos funerarios le prestaban una especial atención, pues de ello dependía que el difunto pudiese lograr con éxito su paso al más allá, a la otra vida. El Nilo me lo he dejado atrás, pero quisiera decirlo. Fue tan importante para ellos que basaron su calendario en el ciclo anual del río sagrado, ¿no? Como ellos lo denominaban. Tenían 3 estaciones, era la inundación, a la que ellos llamaban Aket, que era de julio a noviembre, la estación de la siembra, que a ellos llamaban Peret, de noviembre a marzo, y la cosecha, que ellos denominaban Shebu, de marzo a julio. Una cosa, un dato que quería dejar porque se me ha venido. Pero bueno, el Nilo era un arma de doble filo, porque claro, si la crecida era muy grande, anegaba los campos y echaba a perder todas las cosechas de los agricultores, inundando incluso sus poblados, ¿no? Más cercanos a la orilla del río. Y si era escasa, también era un desastre porque no podían después llevar a cabo su cultivo con todo bien a cabo, ¿no? Entonces, claro, tenía que ser una crecida dentro de unos límites, ¿no? Que no fuera ni muy excesiva ni demasiada escasa, ¿no? Si era demasiada escasa, era visto como un castigo de los dioses, ¿no? Y entonces la mar se veía alterada, ¿no? Claro, el principal responsable de ello era el faraón, ¿no? Entonces, claro, por ello existen varios medidores de la corriente del Nilo, ¿no?
de la altura sobre todo. Son nilómetros, que hay algunos. En Asuán se encuentra uno. En la isla de File hay otro. Hay varios, ¿no? Por todo el río, por todo el río Nilo. Y ellos predecían si ese año la crecida iba a ser suficiente o iba a ser catastrófica, ¿no? Entonces, ahora me gustaría hablar, por ejemplo, del mago, ¿no? De la magia en Egipto, ¿no? La magia, el mago, perdón, el mago supremo era el faraón, ¿no? Y era responsable, como comentado, de mantener el mar, ¿no? El orden cósmico, ¿no? La magia formaba parte de la religión y de la medicina. Y existían dos clases de magia, ¿no? Una nociva, y otra con fines curativos y protectores, ¿no? La magia se utilizaba en todos los estamentos sociales de Egipto, ¿no? Ya como he comentado, desde el faraón hasta el pueblo llano. Para protegerse de la magia nociva, los egipcios utilizaban toda clase de amuletos, ¿no? Bien puestos sobre su cuerpo o bien en sus casas, porque había la creencia de que si una persona conocía tu nombre, podía efectuar poderes mágicos contra esa persona, ¿no? Entonces, los padres, cuando nacían sus hijos, le ponían 3 nombres. Los 2 primeros eran secretos y el único que se daba a conocer era el tercero, evitando así, pensaban ellos que evitaban así de que a través de la magia cualquier persona pudiera poner en peligro la situación de sus hijos de alguna manera, ¿no? Además de utilizar la magia en vida, también la utilizaban para lograr su paso al más allá, ¿no? Como hacían cuando al difunto se le colocaban, primero fueron los textos de las pirámides, ¿no? Después de los ataúdes y después el libro de los muertos, ¿no? Cuyo nombre original es el libro para salir a la luz del día, ¿no? Entonces, con estos textos mágicos, que yo consideraba mágicos, una serie de conjuros, pretendían que fuera propicio su paso al más allá. El concepto de Ma'at, como he dicho, se puede definir como el orden cósmico establecido desde el comienzo de los tiempos. Hace alusión además al concepto de justicia y de verdad, ¿no? La diosa Ma'at es representada a veces como una mujer alada, o otras sin alas, pero siempre lleva en su tocado en la cabeza la pluma de avestruz, ¿no? Que es la que le hace distintiva, ¿no? Lo de la palabra, el creador, para los egipcios, el poder de la palabra, el dios creador primigenio, Atum, había utilizado el poder del verbo, dándole magia a la palabra para crear el mundo. Y pensaban también que el destino de cada persona se hallaba ligado a su nombre. Esto era muy común, como he dicho antes, ¿no? Conocer el nombre de una persona podía ser perjudicial si alguien intentaba de hacer una magia nociva contra esa persona. Los ¿Te puedo aquí jeroglíficos, detener y hacer una pregunta, Andy? por favor. A ver, siempre he tenido una duda. Sí. Tú al inicio mencionaste justo el nombre, ¿no? Que tiene que estar el nombre para que sea reconocido. Y si no estuviera su nombre, es como la persona no hubiese existido y realmente no podía ir a la otra vida. Correcto. Te podría decir que por esta visión tan arraigada en los egipcios de llegar a esa transformación a la otra vida, es que ha sido siempre una cultura muy saqueada, es decir, pudo haber habido egipcios que vivieran en, por ejemplo, no sé, el imperio, en el Reino Nuevo, pero que utilizaran algún sarcófago de alguien del reino antiguo, le borraran su nombre y pusieran su propio nombre para ser reconocidos en la otra vida. ¿Es algo factible?
Es algo que es una pregunta muy buena. No, normalmente yo no tengo conocimiento, puede ser, pero normalmente se realizaba en la misma época, ¿no? No, porque claro, los egipcios eran muy respetuosos con el tema de los difuntos, ¿no? Se haría, hay pruebas de ello, ¿no? Como ha pasado con la reina Sesut y con Akenatón, ¿no? Pero normalmente en la misma época, ¿no? En la misma dinastía, por ejemplo, ¿no? Si la misma dinastía había un rey que, como por ejemplo Akenatón, ¿no? Que borraron la mayoría por si, no todos, menos mal, porque si no, no hubiéramos tenido conocimiento de él, pero sí la mayoría de sus cartuchos con su nombre, ¿no? Normalmente se hacía en la misma dinastía, ¿no? Una cosa que era cercana, ¿no? Porque ya en la antigüedad retroceder para hacer lo que tú comentas, yo no tengo conocimiento, ¿no? La verdad, y no lo veo tampoco muy factible. Es mi opinión, ¿eh? No, 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 es mi opinión. está perfecto. Lo que pasa es que siempre ha habido como esta, incluso como confusión que también tú mismo mencionaste hace rato. La gran mayoría de las personas tiende a pensar que en Egipto sí hay algo, además de todo lo que nos puede maravillar esta cultura, que es como más extraordinario, es el culto a la muerte. Y tú lo acabas de decir hace ratito, no es tanto el culto a la muerte, es un culto a la vida en realidad, porque ellos buscaban Correcto, esa sí. transformación. Exactamente, todo el mundo tiene entendido que estaban obsesionados con la muerte. No, 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 ellos estaban obsesionados con la vida. La muerte la veían como una cosa natural y una transición al más allá, una cosa normal, ¿no? Ellos no, como nosotros, hoy estamos viejitos, vamos a morir ya mismo, no, no. Ellos lo veían además, lo veían al contrario, ¿no? Que nosotros, ¿no? Lo veían como una cosa normal y no se entristecían, además se alegraban, ¿no? Sabían que tras la muerte iban a pasar al más allá y vivir una existencia más plena que la que habían vivido en la Tierra, similar, pero mejor. Exacto, exacto. Bien. ¿Algo más que nos quieras compartir sobre la vida cotidiana? Bueno, me gustaría hablar un poco, si tenemos tiempo, Claro. de los oficios, sobre todo el de escriba. Tú me entiendes, ¿no? ¿Por qué no? Eh, el tema de los oficios hay una cosa muy curiosa en el Antiguo Egipto, ¿no? De todos los oficios, el oficio que mejor se valoraba era el oficio de escriba. ¿Por qué? Porque en Egipto la mayoría de la población eran analfabetas y no sabían los pobres ni leer ni escribir, ¿verdad? Entonces era necesario crear un cuerpo de gente formada que supiese leer y escribir para llevar a cabo las copias, todas las cuentas del faraón y de la administración del Estado, ¿verdad? Normalmente en Egipto, por regla general, los hijos seguían la profesión de sus padres, ¿no? Era una cosa tradicional, ¿no? Si tu padre era carpintero, el hijo era carpintero, por regla general, ¿no? Después están los casos que, claro, como todo, tienen sus excepciones. Pero, como te digo, hay un documento, se llama un documento sapiensal, ¿no? Un documento como si fuera un documento escolar, ¿verdad? Que explica cómo un padre que es escriba, se llama la sátira de los oficios, lleva a su hijo a una residencia, no se sabe cuál porque no lo reseña, pero navegando por él con el Nilo hacia la residencia, le va explicando a su hijo todas las profesiones, ¿no? Que existen, ¿no? En el Antiguo Egipto y le va poniendo todas las cosas, ¿cómo te diría? Todas las cosas malas, ¿no? Que tiene cada profesión, ¿no? El hijo, el pobre, no tiene ganas de ir a una escuela con príncipes, con gente de la nobleza, ¿no? Le parece aburrido estudiar lo jeroglífico, escribir, leer. Y entonces el padre, como te digo, le va explicando todas las penalidades de los demás oficios, ¿no?
al final de esta historia, ¿no? Por lo visto, el hijo hace caso del padre y ve que tiene razón y que estudiar la profesión de escriba es lo más acertado, ¿no? Si no me equivoco, es de un escriba llamado Tua Eti y su hijo, el hijo se llama Pepi. Sí me acuerdo muy bien que le dice algo parecido, le dice, mira hijo, no hay nada mejor que los libros, son como un barco en el agua. Voy a hacer que ame los escritos más que a tu madre. Voy a presentar sus bondades ante ti. Es más grande la función de escriba que cualquier otra función. No existe en la tierra su igual. Más o menos, ¿no? No te lo he recitado, pero más o menos. Entonces, claro, el hijo, al excusar al padre y relatarle todas las penalidades de los demás oficios y ponerle en valor el oficio de escriba, decide de hacerse escriba y estudiar la carrera de escriba. Otra cosita que me gustaría también es hablar un poco de la mujer en el Antiguo Egipto. En honor a ti, en honor a todas las oyentes que nos estén escuchando, porque lo veo un tema muy interesante, ¿no? La mujer en el Antiguo Egipto estaba igual de valorada que el hombre respecto a la ley, ¿verdad? En el Antiguo Egipto una mujer podía decidir con quién casarse, podía divorciarse de su marido, podía poseer tierras, podía ser empresaria, tenía todos los mismos derechos que los hombres, ¿no? Eso sí, ¿no? El único puesto que estaba vedado a la mujer, ¿no? En el Antiguo Egipto era el puesto de faraón, ¿no? Tradicionalmente, el puesto de faraón era ocupado por varones, ¿verdad? De todas formas, hubo en la historia, a lo largo de la historia de Egipto, varias reinas que gobernaron en solitario, en un momento dado, el país de Egipto, ¿no? El país de las dos tierras. Ya en la primera dinastía apareció una reina de nombre Merinei, que gobernó en solitario hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad, ¿no? Después, en el Imperio Medio, apareció otra reina de nombre Sobenneferu, que ascendió al trono y gobernó como mujer, ¿no? En solitario y con todos los atributos de un faraón, ¿no? Más tarde, pero quiero resaltar especialmente dos reinas, ¿no? que gobernaron, una de ellas como faraón de hecho, ¿no? Que fue mi admirada Hatshepsut en la 18ª dinastía, el Reino Nuevo, y Cleopatra, ¿no? Que ella fue faraona, ¿no? Ya en época tolemaica, ¿no? Las dos gobernaron de una forma brillante. Bien cierto que fueron dos épocas distintas, ¿no? Hatshepsut lo hizo en una época de esplendor, de máximo esplendor de Egipto, ¿no? Pero con todo y con ello gobernó de forma brillante, ¿no? Sin embargo, Cleopatra, a la pobre, le tocó una época convulsa, una época en que Roma quería anexionar Egipto al Imperio Romano y lo tuvo más difícil, ¿no? Pero también gobernó de forma brillante y estuvo a punto de cambiar la historia, ¿eh? Si César no llega a ser asesinado, quizá la historia de Roma y la historia universal hubiera sido otra, ¿no? No lo sabemos. Ahí lo dejo. Cualquier preguntita que quieras hacer, encantado. Fíjate que ahorita que mencionabas a Hatshepsut, yo la verdad es que hablando del el tema de las mujeres que acabas de mencionar,
Me parece que Egipto fue una cultura que sobresalió en el tema de las mujeres comparado con sus culturas contemporáneas como Mesopotamia, como los Hicsos, los hititas, incluso los mismos cananeos, ¿no? En donde no es que denigraran a la mujer, pero su rol en el ámbito social era más destinado a lo familiar. Y en Exactamente, era un Egipto papel sí, secundario. exacto, Sí, y en tenía- Egipto sí vemos a mujeres protagonistas, mujeres que están en la vida no solo familiar, sino que realmente están en la vida política, en la vida religiosa e incluso, ¿no? Llegan a tener esta suficiente fuerza, tanto interna como externa, como en el caso de Hatshepsut, que tú bien lo comentas en tu novela, que sí, desde pequeña con su padre, Tutmés primero, ella aprende, ella observa, ella lo acompaña, ¿no? Hasta que llega un momento en que dice, bueno, ¿y por qué no? Yo puedo gobernar, ¿no? Había esa posibilidad. Entonces, siempre me ha parecido un poco como incluso destacable el que en Egipto tuviera la mujer un papel muy protagonista comparado con siempre, otros siempre. países. Incluso Marcela, hoy en día, hoy en día, por desgracia, hay países que tú y yo conocemos cuáles son, ¿no? Y todo el mundo que nos está escuchando, que no tienen a la mujer como en un segundo plano y no pueden hacer muchas cosas que hacen las mujeres occidentales, ¿no? O sea, que no solo en la antigüedad, incluso hasta hoy en día, el aspecto de la mujer en el antiguo Egipto era un privilegio comparado con los pueblos que tú dices de la antigüedad, ¿verdad? Y actualmente, sí, ¿eh? O sea, Sí, sí, la sí. verdad que sí. De todas formas, había reinas también, muchas reinas, que tuvieron un protagonismo, ¿no? Junto a sus esposos, los faraones, ¿no? Un gran poder y tomaban decisiones de Estado junto a los faraones y tenían un papel muy activo, ¿no? Dentro de la administración del Estado, ¿no? Otra Pero gran sí es mujer, verdad. Nefertiti, ¿no? Que también tiene un papel, deberías de escribir un libro sobre Nefertiti porque también jugó un papel, Lo he escrito sobre su marido, ya sé, pero sobre ahora nos Akhenaton. faltaría sobre Nefertiti, que verdaderamente yo creo que jugó un papel fundamental eh, Por junto supuesto, con sí, sí. Akhenaton, la verdad. Sí, sí, sí. Estuvieron mano a mano los dos, ¿verdad? Porque la verdad que, según se cuenta, ¿verdad? No podemos conocer con exactitud, ¿no? Pero se veían que se hallaban los dos muy unidos, ¿no? Y estaban los dos por llevar el gobierno adelante, su nueva creencia, ¿no? Que implantaron. Y la verdad que sí, igual que la esposa Tiri, ¿no? De Amenhotep III, ¿no? Exacto. El abuelo de Akenatón, ¿no? Y Akhenaton. la de Akenatón, ¿no? Tigi era una reina que era esencial en el Estado y en los planes de Amenhotep III, ¿no? Porque la verdad que con la diplomacia, asesorando a su marido, era una mujer brillante, ¿no? También, y la verdad que ya te digo, aunque no fueran reinas ni reinaran solas, pero contribuían en gran medida a, a gobernar, a que el gobierno del faraón fuese, fuese estable y fuese un gobierno en todos los sentidos correcto. Pues bueno, mira, la verdad es que escucharte hablar es impresionante y me encanta, pero ahora me gustaría que nos platicaras un poco de tus últimas novelas, que aquí están. Yo, Tutankamón y El Código Champollion, dos novelas que de verdad que si no las han leído, yo les recomiendo tremendamente que las lean. Andy tiene la facilidad como buen escriba de relatar las cosas de una manera muy sencilla, de una manera muy contundente y sobre todo con un trasfondo histórico impresionante, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito lo que representó para ti eh, el escribir estas dos novelas. Aquí te vemos en la librería de Champollion en Francia y te vemos en la tumba de Tutankamón, que bueno, yo te voy a comentar una anécdota. Cuando yo fui la primera vez a Egipto, mi sueño era llegar a ver la tumba de Tutankamón.
Entonces había ido primero al Museo Faraónico y había visto todo el tesoro, horas me la pasé en el tesoro de Tutankamón. Y cuando llegué al Valle de los Reyes y yo iba muy mona para entrar a la tumba, ¿cuál es mi sorpresa? Que estaba cerrada porque estaba en mantenimiento. Ay, Entonces yo lloré como la Magdalena y me decía el guía, se me quedaba viendo como loca y me decía, pero si lo más maravilloso de la tumba ya lo vio, está en el museo, como por qué llora. Y yo le decía, bueno, es que si yo le contara que yo soy arqueóloga por esta tumba, por este descubrimiento, y el no poder entrar en esa primera ocasión que estuve en Egipto fue verdaderamente un caos. ¿Qué fue para ti la primera vez que llegaste a la tumba, la primera vez que empezaste a pensar en ir a Francia para documentarte y estar en estos lugares que tienen que ver con la vida de Champollion? Hablemos primero de Champollion. ok. Sí, porque se habla mucho, la verdad es que se habla mucho de Tutankamón, el descubrimiento normal, ¿no? Pero no hay que olvidar que en septiembre fue el bicentenario del desciframiento de los jeroglíficos, ¿no? Por Champollion, ¿no? Sin su desciframiento no hubiéramos conocido muchos de los faraones que se han descubierto, ¿no? En excavaciones, y hubiéramos sabido interpretar sus nombres, ¿no? O sea, que Champollion tiene una importancia primordial, ¿no? Es el padre de la egiptología, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Gracias a él podemos leer, como digo, los nombres de los faraones, los textos jeroglíficos, y poder interpretar lo que dice cada uno de ellos, ¿no? Eh, estas imágenes que estás poniendo, Marcela, son de la exposición. Actualmente está en la Biblioteca Nacional de Francia. Son dibujos realizados por Champollion, ¿no? Cuando visitó Egipto, eh, no solo Howard Carter dibujaba bien, Champollion también dibujaba bastante bien. Y como te digo, gracias a la tenacidad, a la perseverancia de Champollion, fue el que menos de toda la carrera que se emprendió en Europa, ¿no? Tras el descubrimiento de la piedra Rosetta, para descifrar la escritura jeroglífica, Champollion fue el que lo tuvo peor, ¿no? Porque no tuvo tanto acceso como los demás investigadores a distintos textos que ellos sí disponían, ¿no? Porque Champollion se basó en la piedra Rosetta. La piedra Rosetta solo venía en nombre de Ptolomeo, ¿no? Entonces, claro, él le pedía a su hermano que por favor, que necesitaba más documentos para seguir avanzando. De todas formas, Champollion tuvo una ventaja sobre todos los investigadores, ¿no? Sobre todo sobre Thomas Young, el inglés, ¿no? Era un gran científico, hablaba varios idiomas también, era médico, la verdad que era un erudito en muchas materias, pero él pensaba que la escritura jeroglífica era solo una escritura pictórica, ¿no? Simbólica, ¿no? Y Champollion pensaba que no, ¿no? Él pensaba que además de ideográfica, también era fonética, ¿no? Eso fue lo que le llevó a avanzar más que ningún otro, aun teniendo menos documentos que poder inspeccionar y estudiar de cara a sus competidores, ¿no? Además, Champollion era un niño prodigio en el tema de los idiomas, ¿no? Él cogía de cada investigador antiguo, ¿no? Él estudiaba todo lo que había relativo a los jeroglíficos, ¿verdad? Y de cada estudioso de los jeroglíficos, él intuía qué le podía servir y qué no, ¿no? Entonces, él se fijó que el copto era esencial para poder traducir los jeroglíficos. Entonces lo estudió, hay varias cartas que le escribe a su hermano, ¿no? A Jack, siempre velaba por él, le dio clases, en fin, estuvo siempre con él, ¿no? Ayudándole en todo, ¿no? En una carta que le escribe diciéndole que él está seguro de que para poder algún día descubrir el significado, el código de los jeroglíficos, tiene que pasar por aprender el copto.
es cierto, porque el copto era la última etapa de la escritura y de la lengua egipcia, ¿no? Y venía del demótico. O sea que su intuición fue maravillosa porque parecía que tener un don, ¿no? Especial, tanto para la lengua como para saber si iba por el camino correcto o no iba por el camino correcto. De todas formas, fue una época bastante convulsa, ¿no? Porque la verdad que todas estas imágenes que estamos viendo son también notas de Champollion, también de la Biblioteca Nacional de Francia, la exposición que se halla todavía abierta. Son dibujos hechos por Champollion, ¿no? Detallando los jeroglíficos, ¿no? Explicando sus anotaciones a mano, ¿verdad? Es un documento muy, muy interesante, ¿no? La verdad que la exposición es una maravilla. Estos son dibujos de Champollion también, ¿eh? De tumbas. Estos son dibujos que él realizó ya una vez en Egipto de las tumbas que visitó y de los monumentos que visitó. Como te decía, Champollion, aquí vemos también los jeroglíficos, ¿lo ves? Aquí, en griego, escrito. Ahora, Excelente. La facilidad, yo es que me quedo embobado. Lo he visto miles de veces, pero me quedo embobado. Lo que pasa es que me quedo pensando ahorita acabas de mencionar un dato muy importante justo de Champollion. Era un niño prodigio, ¿no? O sea, alguien que verdaderamente desde muy joven empezó con esta fascinación. Bueno, su hermano Jack además era arqueólogo, entonces tenía como de dónde heredar un poco. Su hermana mayor era arqueólogo, filólogo e historiador, correcto. Pues tenía como que esa herencia o esa cercanía con su hermano que le pudo haber como ayudado esta chispa, pero era un niño prodigio porque muy joven él llegó con estas deducciones y buscaba realmente y se pasaba horas, como bien lo cuentas en tu novela, buscando y encontrando y deduciendo hasta que finalmente llegó el momento en que dijo, aquí está, ¿no? Aquí está la clave para resolver este asunto. ¿Y cómo no va a ser un francés? ¿Cómo nos va a ganar un inglés? Tiene que ser un francés, ¿no? El que logre entender esta escritura tan hermosa que son los jeroglíficos. Sí, todo fue a raíz si has leído la novela ya lo sabrás, ¿no? Todo fue a raíz esa gente también lo sabe, ¿no? Por supuesto, todo el que le guste la egiptología lo sabrá. Todo fue a raíz del obelisco que se hallaba en Philae, que Bank, un inglés así, adinerado, un aventurero, le gustaba mucho la egiptología, transportó de desfile, se lo llevó a su mansión en Inglaterra, ¿verdad? Y contenía el jeroglífico de Ptolomeo y además el de Cleopatra, no Cleopatra que todos conocemos, la séptima, otra Cleopatra. Y entonces, al comparar, cuando le llegó, porque este inglés bien sabía cómo iba el tema del estudio, ¿no? En toda Europa, mandó una litografía, una especie de fotografía, ¿no? De la época, una litografía a todos los estudiosos que se hallaban investigando el tema, ¿no? De los jeroglíficos, y cuando Champollion la recibió fue la chispa, ¿no? Porque pudo comparar el jeroglífico de Ptolomeo y el de Cleopatra. Asoció algunas letras, vio que algunas correspondían y ahí ya empezó a traducir jeroglíficos y, en fin, bueno, no cuento más, mucha gente lo sabrá, pero no, pero que lea además la para que novela, lean ¿no? la Que lea novela. Tienen que leer la novela. Eso me parece Exactamente. extraordinario. Fíjate que aquí tenemos el famosísimo zodiaco del templo de Dendera, que es una cosa hermosa. Este es el original. Sí, Y aquí me gustaría hacerte una pregunta muy particular, porque también en tu libro mencionas algo de eso. sí, Eh, esta pieza no está en Egipto, la original no está en Egipto. no. ¿Qué Esta foto supone? es del, Esta es la esta foto, original, ¿no? La foto la es la original que original. está en el Louvre, está en el Museo del De Louvre. Louvre. Esta ¿Qué foto es mía. supone para Egipto o para los egipcios hoy día eh, el que haya piezas como
el busto de Nefertiti, la piedra Rosetta, el obelisco que está en la Plaza de la Concordia, el zodiaco de Dendera. ¿Qué supone para ellos o qué supone para el resto del mundo el que las piezas estén descontextualizadas y que no estén en su país de origen, en este caso, ¿por qué no están en Egipto? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Deberían devolver a Egipto o está bien que estén fuera de Egipto? Mm, es una pregunta con trampa, ¿eh? Pero bueno, Sí. mi pensamiento, la verdad, es que deberían devolver toda a Egipto, ¿no? Sería lo normal, ¿no? Claro, hay que ver también qué piezas fueron sacadas ilegalmente de Egipto, ¿no? En los tiempos que se podía, que un arqueólogo podía llevarse a su país parte de lo encontrado, ¿no? Bien que esa ley ya cambió a partir de Champollion, ¿eh? A partir de Champollion un poco más, pero Champollion ya dejó ver que debían de proteger los monumentos y que, sobre todo con el zodiaco de Dendera, ¿eh? Que él se llevó una impresión que la verdad que lo dejó un poco tocado, ¿no? Entonces, hay que ver también cuáles son las piezas, Marcela, pienso yo, tú como arqueóloga lo sabrás mejor que yo, y directora de un proyecto que diriges de arqueología, que el contexto de las piezas, ¿no? Sí es cierto que si estuvieran en Egipto sería lo suyo, ¿no? Más ahora con el gran museo que no sé cuándo lo irán a abrir, yo creo que en breve, Ya todavía esperamos pronto que lo abran. esperamos porque la verdad que llevamos tiempo esperando. Eh, estarían todas reunidas, sería una maravilla, ¿no? De verlo todo reunido allí, ¿no? Pero claro, el problema es, ¿hay piezas que se sacaron ilegalmente de Egipto? Sí, muchas. ¿Hay algunas que se sacaron dentro de la ley las expediciones arqueológicas podían llevarse parte de lo descubierto a su país, a sus museos? También. Entonces, claro, ¿qué sería lo suyo? Sería lo suyo que todas estuvieran en Egipto. Es mi opinión, ¿no? Y lo que me gustaría a mí, ¿no? Como gran apasionado de la egiptología. Si es cierto que si tú vas al Louvre y no tienes posibilidad de ir a Egipto o a otro museo cualquiera, ¿no? Digo, el Louvre pues, puede ser el Boston de Massachusetts, el Met de Nueva York. Entonces puede ver verdaderas piezas egipcias sin tener que ir a Egipto, ¿no? Por eso digo que un poco una pregunta, pero para mí, para mi opinión personal, yo creo que deberían estar todas en Egipto, la verdad. Fíjate que en ese sentido te cuento que aquí en México tenemos el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en Ajá. donde hay una pequeña exposición de Egipto, que es la sala principal de lo que es el Lejano Oriente, el Próximo Oriente, perdón, y aquí tenemos, si no me equivoco, el curador de esta sala es el arqueólogo Gerardo Taber, y hay unas 132 piezas que son originales, pero que llegaron a México por intercambios. Y entonces, de hecho, hasta tenemos un sello de Tutankamón por estos intercambios que hay naturalmente a través de los museos, piezas de México que van a dar otros museos, y llegaron estas piezas aquí a México. Y la verdad es una colección pequeña, es una colección que está muy bien montada y que a los mexicanos pues les recomiendo que la vayan a ver, ¿no? Pero también entiendo este punto de, depende cómo hayan llegado a los países, ¿no? Las piezas, como para saber si lo correcto es que vuelvan, en este caso, a Egipto, o que se queden en el museo, dependiendo cómo hayan llegado. Pero sí creo también que es importante que su país, ¿no? Tenga sus propias piezas, ¿no? Y sobre todo piezas icónicas como estas que estamos mencionando, que no es que estemos hablando de un Ushepti, estamos hablando del busto de Nefertiti o estamos hablando de Exactamente. la La piedra, piedra Rosetta, ¿no? ¿no? Que fue descubierta por el ejército de Napoleón, ¿no? Fue Francia la que la descubrió y sin embargo, ¿no? Tras perder la batalla del Nilo, fue requerida, ¿no? Requisada por los ingleses y está en el British Museum, ¿no? O sea que sí, son piezas icónicas, la verdad. Sí, sí. Sí. Yo pienso lo mismo. Bueno, ahora, ayer celebramos los 100 años del descubrimiento de Tutankamón, ¿no? Este primer escalón que descubren y lo que implica, que Yo siempre hoy a como esta hora, perdóname, a esta hora más o menos estarían ya desenterrados los demás escalones que daban los a demás la puerta escalones. de la tumba, el 5. Fíjate que ayer yo me quedé pensando porque me imagino en ese momento
en lo que implicó para Howard Carter el de pronto ver un escalón con toda esta búsqueda que le llevó todo el tiempo y el segundo y el tercero. Es impresionante el ir descubriendo y no me imagino La tensión que tenía que tener encima el pobre Howard exacto, Carter. exacto, Y ¿no? sí, sí. ¿Qué experimentaste tú cuando visitaste por primera vez la tumba de Tutankamón? Bueno, la verdad que yo había visto documentales, tengo libros que te puedo ir sacando de aquí detrás de Tutankamón, no sé cuántos tengo. Yo la tumba la conocía perfectamente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, fotos, ¿no? Como te digo, por libros, por documentales, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Tú puedes conocer muy bien un sitio, un lugar, pero no es lo mismo cuando tú lo ves in situ, ¿no? En el mismo lugar, ¿no? Cambia por completo, ¿no? Yo la verdad que cuando entré a la tumba, la verdad que hay tumbas que son espectaculares, ¿no? En el Valle de los Reyes y en el Valle de las Reinas, ¿no? Pero la de Tutankamón es especial porque, claro, siendo el faraón menos conocido de Egipto, menos conocido en el sentido de que su época fue convulsa y no hay muchos datos sobre él, ¿no? Es el más famoso, ¿no? Del mundo de la egiptología y en el mundo en general, ¿no? Todo el mundo sabe, sin saber nada de egiptología, quién es Tutankamón, ¿no? Entonces, para mí fue una sensación, la verdad, que inexplicable, ¿no? Pero vaya, creo que cada vez que vuelva a ir, la sensación volverá a ser la misma, ¿no? Porque la verdad es que Es cierto es que también es una especial. tumba Dime, pequeña, dime. ¿no? Es Sí, una sí, tumba pequeña. pequeñita, Es una tumba muy pequeñita, pequeña comparada con otras tumbas del Valle de los Reyes. La claro. tumba de Tutankamón verdaderamente es muy pequeña. Muy pequeña. Hay otras tumbas que son maravillosas, ¿no? Nefertiti, la de los insectos. Hay tumbas que son espectaculares en tamaño y en pintura y en decoración, ¿no? Pero esta tiene algo especial. Será ya que estamos todos, ¿no? Desde que empezamos a estudiar egiptología y a interesarnos por la egiptología, Tutankamón, y tiene la verdad que aunque es pequeñita, muy pequeñita y no digna de un rey, ¿no? De un faraón, pero tiene algo especial, ¿no? Ya está en el imaginario de las personas, ¿verdad? Y posee algo especial, ¿verdad? Ahora, ¿tú cómo ves a Howard Carter? Pensando en la figura de Howard Carter, eh, ¿lo ves como alguien que verdaderamente dejó más allá del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, evidentemente, pero dejó algún aporte en términos de la arqueología? Hombre, por supuesto, por supuesto. Ten en cuenta, en aquella época la arqueología, tú lo sabrás mejor que yo, como arqueóloga que eres, Marcela, eh, estaba en una época que incipiente, por así decirlo, ¿no? No había muchas técnicas, no había muchos arqueólogos profesionales. De eso, Howard Carter no era arqueólogo, ¿no? Llegó a Egipto como pintor de acuarelas, ¿no? Para los turistas, ¿no? Después, la verdad que fue interesándose por la arqueología y alcanzó hasta el puesto de jefe de antigüedades, ¿no? Egipcia, ¿no? Y yo lo veo, la verdad, que fue una persona rigurosa, meticulosa, que sin ser arqueólogo, después ya sin título, sí se convirtió, como yo creo, en un arqueólogo profesional, ¿no? Por así decir, ¿no? En aquella época, ¿no? Cómo fue detallando cada objeto encontrado con su correspondiente número, cómo fue sacando las cosas minuciosamente de la tumba, sin mover nada, sin que nada se pudiera perder. Para mí fue la verdad que fue un hombre y un arqueólogo excepcional, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Sobre todo por su forma de actuar, ¿no? Su método llevado a cabo, ¿no? Para sacar el tesoro de la tumba de Tutankamón. Sí, la verdad es que ahí me llama mucho la atención una de las cosas bueno, yo he de confesar que muchos que me conocen lo saben. Yo estudié arqueología porque cuando tenía 8 años mi mamá me dio a leer el libro de El faraón olvidado. Entonces yo me lo devoré el libro y cuando lo terminé de leer yo dije, wow, yo quiero descubrir una tumba, ¿no? Y verdaderamente yo he seguido la trayectoria de Howard Carter y me parece
para esa época, como tú bien lo dices, todo lo que hizo con el registro de cada una de las piezas me parece algo que fue extraordinario, ¿no? Cómo registró cada pieza, cómo fue catalogando, cómo pidió expertos en restauración para El poder... examen, exactamente, exacto. el examen de la misma momia, que tú sabes que estaba con el betún impregnado a la venda para poder, Ajá. la verdad que hizo un trabajo dentro de sus posibilidades y de las técnicas de aquella época, un trabajo memorable, la verdad que sí, ¿no? Sí, la verdad es que tanto la historia de Tutankamón como la historia de Howard Carter son apasionantes y obviamente pues a todo esto, si le sumamos lo propio de Champollion con el desciframiento y la lectura de los jeroglíficos, pues a final de cuentas estamos hablando de lograr entender una cultura, una civilización que a lo largo de la historia ha fascinado, sigue fascinando y seguirá fascinando a las personas. Egipto es una de estas culturas que verdaderamente atrae. Cuando dice uno Egipto, ya, con la palabra Egipto Por, es como magia, ¿no? por supuesto. Y te digo otra cosa, Marcela, que tú también sabrás. Yo creo que en Egipto se ha descubierto en la actualidad solo un 40-50% de lo que hay todavía bajo las arenas del desierto, ¿eh? Y Seguro, casi seguro. todavía lo que nos depara el Sí. estar en Egipto, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en un año, voy a dejar de compartir pantalla porque ahora que estamos justo en el año de la egiptología, como lo hemos pues llamado realmente, yo creo que, yo creo que para los que somos apasionados de la egiptología, o de Egipto en general, siempre es el año de la egiptología, porque cada vez que viene noviembre nos emocionamos porque Tutankamón, cada vez que viene septiembre nos emocionamos porque Champollion, cada vez que siempre hay algo por lo que nos Exactamente. emocionemos por Egipto, ¿no? Entonces es una cultura que nos apasiona. Y bueno, a ti te ha apasionado también, no sé desde cuándo empezó tu pasión por Egipto y sobre todo, que sería una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte, ¿en qué momento tú decidiste ser escritor y sobre todo ser escritor de novela histórica de Egipto? Bueno, buena pregunta. Mi pasión por el antiguo Egipto, Marcela, comenzó en la escuela, ¿verdad? Eh, yo las asignaturas que más me atraían era geografía e historia, ¿no? Y si esa historia, además, era de los pueblos antiguos y sobre todo del antiguo Egipto, pues mejor que mejor, ¿no? No pasaba así con otras asignaturas, ¿no? Que iban un poco más dejadas de la mano de Dios, ¿no? Como decimos aquí en España. La verdad que después de la escuela me puse a leer todo lo que caía en las manos sobre el Antiguo Egipto, ¿no? Revistas, a ver documentales. Tenía varios amigos que trabajaban en museo y que eran arqueólogos y me prestaban libros de historia, ¿verdad? Y de la civilización egipcia. Más tarde me fui haciendo mi propia biblioteca, ¿no? Por suerte, y realicé varios cursos sobre egiptología, ¿verdad? No soy egiptólogo, pero tengo varios cursos de egiptología porque me gusta, ¿verdad? Y un día, pues ya te digo, nunca había leído novela, ¿eh? Nunca había leído novela, había leído libros de historia, novela jamás. Un día un vecino, fue así la cosa, me prestó una novela del actual amigo y compañero Arturo Pérez Reverte, que le mando un saludo desde aquí, por si nos está viendo, da la casualidad que nos está viendo. Fue una novela de Arturo llamada La Reina del Sur. Ujú. Es mexicana la protagonista, no sé si lo sabrás, en fin. A raíz de leer esta novela, no tiene nada que ver con Egipto, pero es una novela. Entonces me aficioné por la novela. Al aficionarme por la novela, digo, bueno, me gusta leer novela, pero voy a leer novela del Antiguo Egipto, que es el tema que me atrae y que me apasiona, ¿no? A raíz de ahí ya, como te digo, ya no pude parar, empecé a leer novela histórica sobre el Antiguo Egipto, a hacerme mi biblioteca o sí. Y un día me dio por escribir un pequeño relato
no era ni de Egipto, era un relato normal, de un tema cotidiano, ¿no? Me gustó la idea y digo, bueno, ahora voy a probar con un relato de Egipto, a ver qué tal. Entonces vi que se me daba bien porque lo que había leído, lo que conocía sobre el Antiguo Egipto, y me gustó la idea hasta que comencé con una novela y aquí me tiene. Hasta el día de hoy no he podido parar de escribir. Oh, y Aquí está. nosotros, tus lectores felices de la vida, Acabo, que no pares de escribir. acabo de terminar la de Champollion hace un mes o dos, como tú bien sabrás, y ya he empezado otra que ya te diré Ya, sobre ya, quién ya es, me porque dirás. creo que hay quien ya lo sabe. Bueno, lo puedo decir, ¿no? Porque hay personas que ya lo saben, ¿no? Amigos míos, ¿no? Será esta vez sobre uno de los faraones más grandes que ha existido en Egipto, ¿no? Te hablo de Tutmosis III, ¿no? Que por cierto, por si nos está viendo también, no sé, estamos ocupados ahora con la celebración de Tutankamón en Luxor. Una amiga mía es la directora del proyecto del templo de Tutmosis III en Luxor. Ujú. Es Miriam Álvarez Seco, que es la directora, es andaluza como yo, ella es de Sevilla, y tuve el placer de conocerla en Málaga y también de estar con ella en Luxor cuando visité Egipto, ¿no? Sí, yo creo que si hay algunos datos que se me escapen, nadie es mejor que ella para... A que te los pueda dar, claro está. Y sí, Exactamente, coincido exactamente. contigo, Tutmes III fue un gran faraón, fue un gran faraón. Un faraón, que la verdad que deberíamos de hacer otra charla hablando sobre él y sobre Asesur, porque la verdad que hay tema para rato y muy Oye, pues interesante. ya está, ya quedamos comprometidos. Nuestra siguiente sesión sobre Hatshepsut y Tutmes III, que tienen ¿Sí? Porque la verdad verdaderamente, que es un tema muy interesante. Hay ciertas cosas que yo no veo muy claras, ¿no? Como que él fue quien borró su nombre, en fin, ya será una sala interesante para poner sobre la bueno, mesa, ¿no? me parece perfecto. Sí, 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 Eh, aquí te tengo, la verdad es que tengo varias preguntas que me gustaría hacerte. A claro. ver, ¿cómo logras el balance entre los hechos históricos y los novelados? ¿Qué tanto peso o qué tanto porcentaje de lo novelado y lo histórico hay en tus libros? Bueno, yo procuro que haya datos históricos rigurosos, ¿no? Y suficientes, ¿no? Pero no me gusta abrumar al lector con bastantes datos históricos, ¿no? Porque sí puede haber personas que les gusten los datos históricos y se interesen por ellos, ¿no? Pero a la vez puede hacer la lectura un poco aburrida, no pesada, te diría yo, ¿no? Tantos datos históricos, tantas fechas, tanto... Entonces me gusta aportar bastantes datos históricos, pero da más prioridad al tema novelado, ¿no? Ok. Para hacer la lectura un poco más fluida, ¿verdad? Y no Y yo creo cansar al que, lector. y yo creo que lo logras perfectamente bien porque cuando uno va leyendo tus novelas, En el va intento, muchas entendiendo gracias. y va uno Se siguiendo. intenta. No, 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 pero de verdad, y lo digo sinceramente porque me he leído todas tus novelas y la verdad es que sí hay un punto en el que dices, aquí está lo histórico, pero aquí me está novelando y me regresa lo histórico y la verdad es que creo que logras tener una muy buena combinación en ese sentido. Muchas Y luego te gracias. tengo una pregunta muy particular, que ahorita te la haré, de yo Claro. Tutankamón, porque ahí sí tengo una pregunta muy específica, Ok, pero bueno. Eh, dispara. ¿Cómo no te pierdes en tanta información? Es decir, investigas, te documentas, que aquí entraría otra pregunta que por aquí tengo, pero la ligo de una vez. ¿Cuánto tiempo te llevas en documentarte, en empaparte de la historia, de todos estos datos duros? Y luego, ¿cómo no te pierdes en esos datos duros como para poder de pronto como mezclarlo con la parte novelada y la parte histórica? ¿Cómo no perderse entre tanto dato histórico? Bueno, normalmente me hago un esquema, ¿no? Hay algunos datos que ya tratándose de la cultura egipcia ya conozco de antemano, ¿no? Pero siempre tienes que echar mano a algo, ¿no? Es muy raro que te acuerdes de todas las fechas y de todo lo, ¿no? Entonces, suelo hacer un esquema y voy descartando al final
voy descartando lo que veo más superfluo, ¿verdad? No tan importante, y me quedo con los datos que yo creo que para el tema de la trama de la novela son más importantes, ¿no? De todas formas, como te he dicho antes, no me gusta abusar mucho de los datos históricos, ¿no? Porque entonces eh, escribiría un libro, en vez de novela histórica, escribiría un libro de historia, ¿verdad? Un libro académico, que podría ser el caso también, ¿no? Pero ya te digo, me gusta tener un equilibrio, pero dando más prevalencia al tema novelado. Perfecto. A ver, bueno, más bien, antes de la pregunta de Yo Tutankamón, ¿cuál es tu público objetivo? ¿Tú a quién quieres impactar con tus novelas? ¿O a quién has impactado con tus novelas? Porque ya nos comentaste que una de las primeras novelas que leíste fue de Nacho Ares, ¿no? ¿Sí? No, No, de Pérez Reverte, Pérez Arturo Pérez Reverte, Reverte. perdón. Es que no sé por qué también ahorita se me vino a la mente Nacho Ares, que también escribe A sobre Suárez, que escribe sobre el antiguo Egipto. el antiguo Egipto, sí. Pero, ¿cómo le haces para saber a quién diriges tus novelas? Bueno, es difícil. Uno nunca sabe a quién va dirigida y a quién le puede gustar tus obras, ¿no? Uno quisiera todos los públicos, ¿no? Sí es cierto que por ejemplo, un adolescente de 14, 15 años puede leer una obra mía porque normalmente las escenas que yo narro no son escenas que son escenas, por así decir, comprometidas, ¿no? O sea que después hay personas jóvenes que les gusta la historia, ¿no? Adolescentes, gente joven que le puede gustar la historia. De todas formas, yo pienso que es complicado, ¿no? Es buena la pregunta, Marcela, porque la verdad que escribir novela histórica, aunque la novela histórica está en auge, ¿no? Mundialmente hablando, ¿no? En España sobre todo, pero a nivel mundial o sí, ¿no? Siempre es un género que ahora parece que está... Escribir solo sobre el antiguo Egipto, me lo han dicho muchos amigos míos y compañeros, escritores, eso sí, me han dicho, es que te cementas un poco, cementas el público un poco, ¿ya? Pero es que a mí yo podía escribir, me gusta mucho el terror, la ciencia ficción o sí, pero no son géneros con los que yo me veo cómodo. Entonces, yo prefiero escribir sobre algo que me apasiona, algo en lo que me siento cómodo y algo de lo que conozco un poco, ¿me entiendes? Entonces, yo sé que es Claro. difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco como el éxito de tus novelas, porque, digo, no tienes, es decir, no están dirigidas al intelectual, tampoco están dirigidas al que no tiene ni idea, pero si lo lee un intelectual y lo lee uno que no tiene ni idea, entiende perfecto lo que tú estás narrando porque nos da los datos históricos, pero lo acompañas con esta cuestión novelada, ¿no? Y lo relacionas muy bien. Entonces me parece que hasta un niño, como bien dices, un joven que le esté como que entrando un poquito como el, bueno, vamos a leer, ¿no? Vamos a darle la oportunidad a los libros, ¿no? A ver qué es lo que nos pueden contar los libros. Y lee una de tus novelas, me parece que lo entiende perfecto, aunque no conozca de historia de Egipto o aunque tenga por ahí una noción. Y también aquel que es más conocedor también lo lee y obviamente si tiene un conocimiento más profundo de la historia de Egipto, pues lo va ligando con otros hechos, ¿no? Lo va asociando con lo que ya sabiendo. Entonces, yo creo que tu público, y por aquí lo tenemos ahorita en Facebook, que te están felicitando y hablan de tus novelas, que son grandes novelas. Entonces, yo creo que sin tener un público como tal que dices, bueno, está dirigido logras cautivar a un rango bastante amplio pensando en tus lectores, ¿no? Entonces, me parece que logras esa combinación muy bien. Muchas gracias. Respecto a esto que acabas de decir, Marcela, hay una frase de Hemingway que yo siempre me quedo con ella, ¿no? Él decía que la manera más difícil de escribir es hacerlo de forma sencilla. Entonces yo procuro lo más sencillo, yo no me voy con palabras extravagantes, escribiría poesía, ¿me entiendes? Puedo darle algunas palabras un tono poético, ¿no? Pero no, me gusta hacerlo de manera sencilla, ¿no? No irme por la rama, ni irme... ¿Cuánto tiempo de tu día o cuántas horas de tu día le dedicas a tus novelas? Cuando, por ejemplo, ahorita que ya estás en tu siguiente novela,
te encierras y como que te aíslas y dices, me voy a dedicar a escribir, o sales y te llevas tu cuaderno o tu computadora y de pronto sigues escribiendo. ¿Cómo es como tu día a día como escritor? Te voy a explicar a raíz de esta pregunta una cosa una anécdota, ¿no? Cuando estuve en Egipto, normalmente llevo un petit saco, ¿no? Como se dice aquí en Francia, un petit bolso de hombre, ¿no? Una bandolera, Uh -huh. llevo mis efectos personales, nunca me falta un bolígrafo y un pequeño blog de notas, ¿no? Vaya a donde vaya, ¿no? El día a diario, sí. Cuando estuve en Egipto, me puse a escribir, me acuerdo que estaba escribiendo en mi novela Maldición en el Cairo, y en cada sitio que visitaba hacía una parada, estábamos visitando, después teníamos un tiempo libre, ¿verdad? Me venía a la cabeza idea y me ponía a escribir en ciertos lugares. El más extraño de ello, una cafetería repleta de gente frente al templo de Luxor. Tuve una fotografía, mis amigos y mis lectores que saben de la anécdota, dicen, ¿cómo es posible que conocemos esa cafetería llena de gente, un ruido impresionante? ¿Cómo te puedes concentrar? Digo, no, no, es concentración. Me viene la idea Y les y cae digo, la bomba atómica al lado y yo sigo escribiendo, o sea que no me distraigo, ¿verdad? No es una cosa que en cuanto a las horas, depende, Marcela, hay días que normalmente emplea unos 3, 4, 5 horas, hay días que menos tiempo, hay días que en mitad de la madrugada te levantas porque te ha saltado el chip y te pones a escribir, a garabatear, ¿no? Depende, normalmente 4 o 5 horas al día, ¿no? Al día. Depende, yo tampoco vivo de la escritura, ¿no? Todo hay que decirlo, ¿no? Ya quisiera, ¿no? Entonces, claro, tienes que compaginarlo con tu trabajo, ¿verdad? Entonces, hay veces que puedes más, otras menos. Los fines de semana, algunos también lo empleo. Es como te vaya viniendo, pero claro, tiene que ser riguroso, ¿no? Tienes que, si empiezas la novela, eh, todos los días tienes que aportar algo, ¿no? O sea, un folio, 2 folios o 100, ¿no? Pero regular, ¿no? ¿te identificas con alguno de los personajes que has escrito en tus novelas? Yo creo que en cierta manera un escritor inconscientemente, te hablo, ¿no? No Ajá. inconscientemente se identifica con algunos de los personajes que escribe, ¿no? Una vez puede ser personaje, el malo de la trama o el héroe, pero referente a Champollion me gustaría hacerte, me identifico con él, pero Lo no porque pensé, sepa tanto de jeroglífico como él, ya no, pero quisiera, fíjate pero no, que ni pensé porque tu, fuera, ni porque pensé fuera tan buen estudiante como él, pero sí me identifico con él, que era un desastre para las matemáticas, igual que él. El pobre no había manera de que aprendiese matemática de ninguna de las maneras. Su hermano le enseñó un poco y le esforzó, pero igual las matemáticas, yo sacaba las mejores notas de la clase, pero más las matemáticas, en esa forma me identifico, también me identifico en la pasión suya con el Egipto, ¿no? yo en eso lo pensé más en, digo, no sabía que, a mí tampoco me gustan las matemáticas, ¿no? Pero Oh, yo te son identifico, necesarias, pero la verdad que pero lo necesario que sabe uno de las matemáticas y hasta ahí. exactamente, ya está. Multiplicar, Y con dividir, un mucho poco de respeto a decimales. los, claro, y con respeto a los matemáticos, a los Ah, ingenieros, oui. pero yo la verdad es que paso. Pero sí te imaginaba, a la hora que iba leyendo el código, yo decía, bueno, me imagino, así me imagino un poquito como Andy García, como muy apasionado y de pronto se encierra para poder tener esa concentración que necesita, se aísla del mundo como para poder escribir sus novelas, ¿no? Entonces, no sé, Exactamente, sin conocerte, te veo ahí orientado. también tienes razón. Muchas veces lo he pensado, digo, es que es la única manera, ¿no? Hombre, tienes que aislar del mundo. La verdad que la vida de un escritor profesional, ¿no? Un poco solitaria, ¿verdad? Porque tiene que estar, ¿no? En su espacio de escritura. Claro. Yo no te- Ya te mostraré algún día si vienes a Francia, porque quiero que veas que tengo el santuario egipcio que tengo Ah, aquí. bueno. Tengo de todo es de Egipto, ¿no? Entonces, la verdad que sí, ¿no? Necesita uno su espacio, pero como te dije antes,
igual puedo concentrarme aquí que puedo estar en el Museo del Louvre anotando algo que se me viene a la cabeza. Así que, o sea A que... ver, aquí sí, a ver, una pregunta para cada uno de estos últimos libros que has escrito y que nos reúnen hoy día. Lo mencionaste cuando estábamos hablando, bueno, cuando nos estabas contando un poco de la vida cotidiana, hablabas justo de la importancia que tiene parejito el tema de la vida después de esta vida. Nos platicaste un poco sobre la tumba de Tutankamón y justo en el libro de Yo Tutankamón, al principio empiezas diciendo que pues, realmente pues lo que sabemos de Tutankamón es que es el faraón famoso porque está su tumba, ¿no? Por lo que descubre Howard Carter una tumba intacta, ¿no? Aunque bueno, ya había habido evidencia de un saqueo antiguo, pero realmente pues es una tumba intacta, Dos. como no se había descubierto y como hasta la fecha no se ha descubierto ninguna otra, ¿no? ¿De dónde obtuviste la parte novelada de Yo Tutankamón? Porque realmente de la vida de Tutankamón se sabe muy poco. Se han hecho estudios a la momia como para poder entender de qué murió, si murió por una enfermedad, si murió en un accidente, ¿no? Y entonces tú en la novela nos vas contando su día a día, hablando de la vida cotidiana, su día a día, desde el momento en el que pues muere Ajenatón, es el nuevo faraón, deja el Amarna, se mueve a Tebas, datos históricos, no estoy espoleando la novela, ¿no? Bueno, Eso no, sí, lo sabemos, ¿no? correcto. Pero, ¿de dónde te documentaste para hacer esta trama de esta novela de la vida de un joven faraón del cual no tenemos datos históricos? Exactamente. Como tú bien dices, Marcela, a pesar de ser el faraón más conocido a nivel mundial, Tutankamón, es el faraón menos conocido hablando arqueológicamente no, ¿no? Hablando desde el punto de vista egiptólogo, ¿no? Egiptológico, ¿no? Porque los datos que tenemos sobre su reinado son muy escasos, ¿no? ¿En qué me baso? Bueno, yo me basé en mis estudios, me basé en los restos arqueológicos de su tumba, hallados por Carter, y la serie de pruebas que le hicieron a su momia, ¿no? Lo que hay estudios sobre ello, ¿verdad? Entonces, armé todo ello y gran parte, pues como ya te digo, la imaginación, ¿no? Porque es que no puede ser de otra manera. Claro, lo bueno que tiene esto es que tú dices, bueno, no tengo datos suficientes, pero bueno, te da la posibilidad como no existen datos suficientes, te da la posibilidad de abrir una puerta a la imaginación, ¿no? Entonces, ya con los datos que tienes arqueológicos, tanto de su tumba, que más o menos te dan aspectos de su vida, como pudo ser, y de los estudios sobre su momia, unes eso, lees esa imaginación, lo que uno sabe del Antiguo Egipto, y así surgió la novela, ¿no? Después puede ser más aceptada o no, ¿no? Eso ya depende de cada lector y de... Tú sabes que la arqueología es una ciencia viva. Tú sabes que lo que hoy es válido, por ejemplo, dentro de meses o de un año, nuevas pruebas pueden desbaratar todo lo que antes era una cosa como cierta, ¿verdad? O sea, no Ahora, es fácil, no es fácil. Fue un reto que complicado, pero que como me gustan los retos, la verdad que me puse a ello y ahí está, ¿no? La verdad que he tenido buenas críticas sobre ella y, en fin, contento, ¿no? Con la fíjate que a novela. mí un dato que me gustó mucho, cómo lo ligaste, no voy a decir nada para los que nos están escuchando y no han leído la novela, más bien se interesen por leer la novela, verdaderamente muy recomendable. El dato de los bastones, me pareció impresionante cómo ligaste, porque es cierto que en la tumba de Tutankamón se encontraron muchos bastones y hay muchas teorías sobre por qué él en su vida necesitó utilizar tantos bastones. Y la manera en la que tú lo narras sin que nos digas lo que es, ni yo tampoco le voy a decir, me gustó mucho cómo imaginaste a él utilizando esos bastones, ¿no? Incluso hay datos muy particulares. Yo te voy a ser súper honesta. Yo no me imagino a un
a un joven faraón como muy alegre y tú lo pones muy alegre. Tú lo pones como un joven muy alegre y eso me gustó. Yo me lo imagino más en términos históricos, como muy agobiado por esta transición, por regresar a Tebas, por si los sacerdotes de los dioses, por si los sacerdotes del culto a, como que me lo imagino así como que en su cabeza dando vueltas hacia dónde tiene que ir. En un principio, verdaderamente en un principio, como tú dices, Marcela, sería así, ¿no? El pobre con 9 o 10 años, cuando se dio el trono, no sabía dónde estoy, ¿no? Con tanto que se le venía encima, ¿no? Pero después, poco a poco, yo creo que sí, que fue un joven, Bueno, y a así lo pesar. reflejas, un joven muy, muy, muy alegre, muy, como muy vivaz incluso, ¿no? Como muy, muy vivaz. Entonces, Sería otro tema importante, interesante para hablar sobre el tema de los hallazgos. Hay investigadores que lo dan como una persona con una enfermedad en el sí, pie, un poco inválido, por eso los bastones. Otros dicen que su armadura de guerra fue utilizada, o bien para la guerra, bien para la casa. O sea, son datos que no. Entonces, todo puede ser sí, cierto, pero claro, también puede ser diferentes épocas, ¿no? Puede ser que necesitara los bastones después de un accidente o, y la enfermedad se agravase con la edad más. Son todo especulaciones, ¿no? Entra todo dentro de la especulación, ¿no? Pero, en fin, claro, yo le mientras di, no tengamos yo le un di sí, el enfoque que yo creí más no, como, y la verdad es como que autor que soy. no, bueno, toda la libertad y todo el privilegio de Exactamente. hacerlo. Y a mí me encantó leer Muchas la novela. gracias. Además que, Viniendo de ti es todo un honor, ¿eh? no, bueno, me la chuté rapidísimo porque dije, wow, o sea, me encantó el enfoque que le diste a un faraón, justo del que poco a poco se va sabiendo un poco más con los estudios que se han hecho, como tú también lo dijiste hace rato, la arqueología es una ciencia viva, es una ciencia social. A mí me gusta mucho decir que la arqueología, y eso lo aprendí de mi maestra, la doctora Linda Manzanilla, es un puente porque te permite, tú estás aquí con toda la evidencia que te has encontrado, pero tienes que recurrir a otras disciplinas que te ayuden a entender lo que te has encontrado. Entonces, para mí la arqueología es ese puente que une la historia, las nuevas disciplinas, las nuevas tecnologías. Y es cierto que una de las momias que más ha sido estudiada, de los tesoros que más ha sido estudiado, pues es justo el de Tutankamón, porque bueno, tenemos un tesoro maravilloso y su momia también ha dado mucho para poder aportar en términos de, bueno, ¿qué pasó con este joven, no? ¿De qué murió? ¿Por qué murió? ¿Cómo vivió? Y claro, sin tener un documento o sin tener datos históricos que nos ayuden a entenderlo, pues evidentemente a través de los hallazgos de su tumba, pues la novela, ¿no? Y la imaginación que tú tienes, pues vuela y nos relata un joven bastante, bastante atractivo con su personalidad, bastante vivaz. Me gustó mucho la novela, la verdad lo Muchas reconozco. gracias. Muchas gracias, Marcela. Ahora, una pregunta sobre el código Champollion. Tú no relatas justo a un Champollion muy, como muy agobiado por, por ser él el que logre descifrar, no dejarse ganar por los ingleses que también ahí estaban en la batalla, ¿no? Y él dice, no puede ser, tiene que ser un francés, ¿no? Y hasta cierto punto en la novela de pronto no lo pones como muy familiar y de pronto como que ya no es tan familiar. Eh, ¿Sí cree realmente que Champollion se haya volcado en los jeroglíficos que él soñaba, comía, vivía, caminaba acompañado de jeroglíficos en su cabeza, en sus cuadernos, en sus notas, al grado que se olvidó del mundo o de su Yo mundo? pienso, yo, no, hombre, no se olvidó del mundo, pero casi, ¿no? Porque la verdad que todo en él giraba en torno al desciframiento de los jeroglíficos, ¿no? Era una obsesión lo que tenía con ello, ¿no? Y tú me lo dices porque se alejó también de su familia. Bueno, él adoraba a su familia, ¿no? Sobre todo a su hija, a su mujer o sí, pero a través de los constantes viajes que tenía que hacer, bien para estudiar en Grenoble, bien para estudiar en París, después para
examinar y catalogar la colección de Drobetti en Italia y su posterior viaje a Egipto, que para él eso era el viaje de su vida, ¿no? Como puedes imaginar, la verdad que estuvo un poco despegado de su familia, ¿no? Es cierto, ¿no? Y en cuanto todo giraba obsesionado con, como tú has comentado, sí, yo creo que sí, ¿no? Que la verdad que él tenía obsesión y se había propuesto de que él tenía que ser el descifrador de los jeroglíficos y así fue, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Porque gracias a su perseverancia y a su tenacidad, ¿no? Y sus estudios, claro. Ahora, ¿tú crees que la historia ha sido justa con Champollion en cuanto al reconocimiento? No, no, ya te digo yo que no, porque mira, fue en septiembre, como tú bien sabes, fue su aniversario, bicentenario, ¿eh? Bicentenario. Cierto que aquí en Francia se están haciendo exposiciones y están haciendo bastantes cosas para celebrar este bicentenario, ¿verdad? Sobre todo en París, en Grenoble, ¿no? Donde vivió, estudió, creó una escuela, como tú bien sabes, también allí en Grenoble, y en su ciudad natal, ¿no? También, ¿no? De la foto de la librería que ha salido antes con el nombre de Champollion, ¿no? Su ciudad natal de Filla. Están haciendo, la verdad, que bastantes homenajes y recordatorios y exposiciones en su nombre. Pero a nivel mundial, no lo veo yo que se reconozca la importancia que tuvo para la egiptología, el desciframiento de los jeroglíficos, que sin ello hoy estaríamos en Perdidos. pañales. En pañales, sí, veríamos una estatua de un faraón, de una reina, de cualquier cosa, una tumba, pero ¿y de quién es? ¿A quién pertenece? ¿Qué pone en las inscripciones? ¿Qué? Después la egiptología, cierto, avanzó mucho más, ¿no? Ya después fue avanzando y fue... Pero la base fue Champollion quien la puso sobre la mesa, ¿no? Con el desciframiento de los jeroglíficos. Te quería enseñar, te quiero enseñar, Sí. mira, un regalo de un amigo francés. No sé si lo verás bien. Veo la Con portada, veo por ahí unos lotos, unos espera, papiros. espérate. Ok, aquí. ¿Se ve bien? Sí. Ah, ok. Wow. La gramática. De Champollion. Una colección especial de la que la guardo como un tesoro. Claro, claro, claro. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en términos de descubrimiento, a ver, yo no niego que la fascinación por la tumba de Tutankamón para todo el mundo es wow, ¿no? El descubrimiento y todo lo que hay alrededor de este descubrimiento. Pero en términos académicos, sí hay que reconocer que el logro de Champollion supera por mucho Con creces. el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? O sea, puede ser que nos maraville, ¿no? Que nos asombremos y cuando vemos esas fotos, cuando van sacando las piezas y vemos a Howard Carter ahí quitando, analizando la momia, me parece que es algo extraordinario y da un aporte muy fuerte a la egiptología, por supuesto. Pero creo que Champollion, su tenacidad, como tú bien lo dijiste, su dedicación, ese intelecto que tenía, porque era un genio brutal, ¿no? Tenía, yo creo que, no sé si algún día le hicieron un IQ, pero debió de haber tenido un IQ así Tendría como, ¿no? que romper la máquina. Este, yo creo que lo que él hizo, lo que él logró, es en lo que deberíamos de estar realmente como académicos celebrando, sobre todo los que somos apasionados de Egipto, porque, porque sin él pues tendríamos unas pirámides muy bonitas, unas tumbas maravillosas, unas esculturas extraordinarias, pero no tendríamos ni idea de esa civilización, ni lo que pensaban, ni lo que hacían, ni lo que comían, ¿no? Ni su vida después de esta vida. Y creo que sí, deberíamos de ser más justos académicamente, históricamente, con Champollion, con lo que hizo. Sí, yo pienso lo mismo que tú, Marcela. Bueno, pues tendríamos que seguir platicando en otra ocasión. Ya ves, ya tenemos varias pláticas pendientes sobre Ok. Epsut y Para mí es un honor y un placer, ¿eh? bueno, ¿qué quieres que yo te diga? Otros sobre Champollion, hablar más sobre Champollion, porque es una
es una personalidad que verdaderamente lo reflejas en la novela, una personalidad muy interesante, la figura en sí de él, su dedicación, su esmero, el cómo combinaba, ¿no? La parte de estar con... No pudo asistir a la escuela, como sabrás, ¿no? Sí, Porque ¿no? era plena Revolución Francesa, las iglesias eran católicas, estaban todas cerradas y fue autodidacta. Su hermano le aportó mucho, ¿no? Y también le enseñó mucho y le dio clases particulares incluso. Después lo colocó en las mejores escuelas, ¿no? Claro. Pero la verdad que fue una autodidacta de primera hora, ¿no? Y Me tuvo llama un mucho la mérito atención impresionante. que tanto Howard Carter como Champollion, los dos empezaron con dibujos, con litografías, ¿no? Y los dos lo hicieron bien. Y luego de ahí, bueno, ya la vida de cada uno diferente, ¿no? Howard Carter con su pasión por estar excavando y Champollion con su pasión por estar atrás de los libros y cada vez que alguien le decía, es que ya fueron y trajeron y mira, aquí está la copia, la litografía del templo de, ¿no? Y cómo fue él dedicándose a entender. Me parece que son dos personajes históricos, tanto Howard Carter como Champollion, que tienen mucho en común, ¿no lo crees? Sí, sí, desde lo que, como tú comentas y comentas, los dos empezaron dibujando, ¿no? Y haciendo dibujos y era acuarelista allí en Luso, se ganaba la vida haciendo acuarelas para los turistas adinerados, ¿no? Que iban a Egipto y así empezó a Carter, ¿no? Y como ya hemos hablado, mira, llegó al puesto de jefe de antigüedad de egipcia y se hizo un arqueólogo a sí mismo, ¿no? Sin estudios, sin universidad, sin egiptología por medio, sin nada, ¿no? Solo su pasión por el antiguo Egipto y su conocimiento, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que te tengo una última pregunta, pero bueno, al final ya no la acabas de decir, pero bueno, sería, ¿por qué decidiste escribir tu siguiente novela sobre Tutmosis III? Bueno, porque me la han pedido algunos lectores, para serte honesto, y aparte es un faraón que para mí fue uno de los más grandes que hubo en el, de todo. Yo creo que sería más propio llamarle Tutmosis el Grande a él que Ramsés el Grande a Ramsés. ¿Por qué? Porque sí, Ramsés tuvo la ventaja de que duró muchos años de reinado, ¿no? Uh -huh. Estuvo muchos años en el trono, ¿no? Hizo muchos logros, construyó, la verdad que en construcción pocos faraones le pueden igualar, ¿no? Pero Tutmosis III fue especial, ¿no? Él no pudo reinar hasta que su madrastra, Sesut, ¿no? Falleció, ¿no? Se formó en el ejército, era un guerrero, no perdió, casi nunca perdió una batalla, ¿no? Mientras que Ramsés II, el Grande, Uh -huh. perdió algunas batallas que se dio por buena, que la habían ganado el ejército egipcio, en fin. Eso sería otro tema también La para debate. famosa batalla de Kadesh. Exactamente. De todas formas, Tutmosis III fue un faraón que sin desprestigiar a Ramsés II, que también fue un faraón, la verdad que... Pero como te digo, en el tema como faraón, fue quien llevó a Egipto a su máxima expansión, a su máxima expansión. Tutmosis III, más que ninguno otro faraón. Era el primero que iba al campo de batalla, era un faraón guerrero, se formó de militar, ¿no? Antes de ser faraón era ya general del ejército de su madrastra, ¿no? Y todas las campañas eh, las resolvía con victoria, ¿no? En fin, fue un faraón que la verdad que tampoco se habla mucho de él, pero que es necesario que también sea reconocido, ¿no? Igual el tema que hemos estado hablando antes de todo el mundo, Ramsés II, Ramsés el Grande, ok, sí, sí, fue un faraón que hizo muchas cosas por Egipto, pero también hay que ver que estuvo muchos años en el trono. También fue un gran usurpador de, Claro. de monumentos anteriores de otros Sí. faraones. Eso era una práctica también habitual de muchos faraones, ¿no? Porque el mismo eh, eh, muchos faraones se apropiaban de otro, veían una estatua que les gustaba, por ejemplo, ¿no? Decían, bueno, le borro su nombre, pongo el mío encima y ya está, y aquí está, Ya ¿no? está. Esa era
era un poco común, ¿no? Pero vaya, él fue quien más creo yo, usurpó el monumento de otros faraones anteriores, ¿no? Ahora, Ramsés. vas a, digo, a lo mejor, no sé, si se puede la respondes y si es cuestión de Sí, spoiler, no la sí, respondes. no, no, por supuesto. La novela que escribiste sobre Hatshepsut y ahora esta que estás preparando sobre Tutmes III, ¿van a tener un momento en el que se ligan o son totalmente distintas en Buena cuanto... pregunta, buena pregunta. Es que yo no te he dicho nada, ¿has No, imaginado? sí, es que ya Bueno, leí la de Hatshepsut y ahora voy a ok, conocer bueno, la de tú Tutmes sabes III. cómo termina la de Asesú, ahora la de Tutmosis III comienza con el final, un poco Ok, entrelazado. ok, ok. ¿Sabes Bueno, por dónde voy, no? Tú sabes ya por sé dónde por dónde vas, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. la enlazo una con otra porque fue como fue la historia, ¿no? Después de Asesú fue Tutmosis III. Ahora, Ahí lo dejo, ahí lo dejo. sí, no, ya, ahí lo dejamos. Ya sabemos cuál va a ser tu siguiente novela. Después de la novela de Tutmes III, ¿cuál vendrá? Qué Otra vez muy mala pronto eres, para qué preguntarte eso. mala eres muy mala. La verdad que tengo varias en mente, pero no sé, Marcela. No, Pero tengo sí que decir, tienes ya por ahí como que tengo rompa. algo, tengo Ok. algo, pero chiquilla, déjame que, que, que termine esta, creo que llevo 30 páginas, si llevo, y déjame que termine con esta y después me ponga a pensar en otra No, cosa. bueno, es que tus lectores, bueno, queremos seguir leyendo y que Sois un poquito exigente, ¿eh? Muchas veces, la verdad, cosa que me como gusta, ¿eh? Me lectores, alegra porque para un escritor es un honor y un placer que tus lectores te digan, venga, queremos la próxima. Eso es, sí, eso es seña de que le gusta, ¿no? Lo que haces y lo que escribes, ¿no? O sea, claro, y estamos a la espera de las siguientes, pero bueno, nada más era saber si un poco como en esa mente porque por ejemplo, a ver, yo no escribo novela, pero como académica siempre tengo que estar pensando como en, bueno, ¿cuál será mi siguiente artículo? Ahora, ¿dónde lo quiero publicar o dónde me lo quieren publicar? ¿No? Y ya estás como adelantándote 4 años y apenas estás terminando el de este año, ¿no? Pero un así poco es, en así ese es. sentido, como tratar de imaginar un poco cómo es la mente de un escritor que está ahorita llevando una novela, ahora sí que le está maquilando, y cómo su cabeza también ya está como pensando en las siguientes, ¿no? Y cómo poderles dar vida a esas novelas. Me parece También, algo emocionante. también te digo que Tutmosis III iba antes que Champollion. Sí, Pero digo, bueno, este es el bicentenario este año, había que. Tu Mosis, perdóname, te dejo aparcado y, y me No, pongo con Sancción. yo creo que fue excelente que este año tú sacaras estas dos novelas. Me parece que son dos novelas que nos ayudan a verdaderamente entender lo que es la egiptología y lo que es la pasión por esta disciplina, ya sea porque la lleven en términos académicos o porque la lleven en términos más de gusto, ¿no? O de afición. Son dos novelas que ayudan a entender el por qué este año es tan importante, ¿no? Tan importante para la historia, para la arqueología, para la epigrafía, ¿no? Es un año muy particular y ciertamente sí, como lo decíamos hace rato, me parece que le debemos de dar más tiempo a Champollion. La historia le debe de reconocer mucho más de lo que le ha reconocido. Tenemos que hacer una salita, una nueva Sí, sala todos una los nueva dos. sala sobre Champollion. Mira, voy a comentarte algunas cosas que están en Facebook. Tenemos por aquí, bueno, Alma Lilia Mendoza te manda muchos saludos. Amparo Aldana nos saluda desde Guatemala. Dice que está muy contenta de Una escuchar gran amiga, al una gran gran novela. amiga y una gran lectora. Sí, Bueno, sí. pues ahí Eso es está, para ¿no? ella. Te manda muchos saludos. Eh, eh, Amparo dice, excelente ambas novelas, totalmente recomendadas, al igual que sus demás novelas, que nos trasladan a un ambiente excelente. Yo creo que eso que acaba de comentar Amparo es muy cierto. Nos llevas a Egipto. O sea, empieza uno a leer y ¡pum! Nos transporta de manera directa a Egipto, lo cual se me hace extraordinario. Se intenta, no es fácil, pero se intenta. Pues muchas gracias, Marcela. Luego tenemos Marcela Isis, un gran escritor, Andy, sus novelas con datos históricos, fundamento.
y certero. Muchas felicitaciones, ¿no? Entonces te mandan felicitar. También Amparo Aldana nos comenta que esa forma sencilla en la que Andy García Montes escribe hace que cada una de sus novelas sean interesantes, nunca aburridas, todo lo contrario. No podrás, no podrás dejar de leer esta última, no podrás, ¿qué dice? No podrás dejar de leer hasta terminar la novela. Además, hace de una manera mágica que uno se introduzca en el ambiente de cada novela. Muchas felicidades, Andy. Claudia Vázquez, gracias por tan increíble entrevista. Marta Beatriz Coronel, saludos y muchas gracias. Alma Lilia, muchas gracias por compartir, ¿no? Entonces, bueno, tienes por ahí, obviamente, varias felicitaciones. Y de verdad que yo te agradezco tu tiempo, agradezco que hayas aceptado la invitación a estar aquí. Un placer, Marcela. Un placer. Y yo quedo encantada y convidada para seguir charlando sobre estos temas. Por supuesto. Y yo te pediría que en esa lista que tienes, así como al futuro, escribieras una novela sobre Nefertiti. Ay, ya hay muchas sobre ella, pero bueno, si me lo pides, tendré que hacer un esfuerzo, lo voy a hacer. Bueno, no tengo más remedio. No tengo más remedio. Te lo prometo, pero no te digo para cuándo, ¿ok? No importa, no importa. Esperamos, porque además cualquier novela... Queda prometido, ¿vale? Perfecto. Además, cualquier novela que tú nos presentes, la vamos a leer y la vamos a comentar. Y bueno, esperemos que muy pronto podamos tener otra sala como esta, en un diálogo, que la verdad es que nos faltó nada más el café, literalmente nos faltó nada más el café, que ha sido una charla muy agradable, te lo agradezco de verdad de todo corazón. Y nada, nos seguimos leyendo por las redes con la esperanza de conocernos en persona algún día. Quiero conocer algún día también el yacimiento de Magdala, el cual diriges, ¿eh? Me encantaría tenerte por Magdala. Me encantaría conocerlo, la verdad que sí. El día cuando tengas un viaje programado para México, déjamelo saber, porque yo encantada de la vida de guiarte a Teotihuacán y por el centro de la Ciudad de México, feliz. Y evidentemente si estás por Magdala, bueno, encantada y todo un honor de recibirte por allá también. Me dará mucho honor. Muchas gracias, Marcela. Un placer y muchas gracias por esta oportunidad que me has dado, ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias a ti. Seguimos en contacto y, por supuesto. No nos despedimos formalmente porque nos veremos. Nos veremos en otro día. Muchísimas gracias. Buen fin de semana y besos. Igualmente. Para todo México, ¿eh? Para todo México, para ti todo México, que tengo grandes lectores y grandes amigos en México, ¿eh? Pues tienes que venir a México. Tenemos que organizar algo aquí en México. Está pendiente, está pendiente. Pues venga, muchísimas gracias, Nancy. Que estés muy bien. Besos. Gracias. Bye. Bye.